Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es lunes de la 12ª semana del tiempo ordinario. Lunes de la 12ª semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 1, versículos 57 al 66 y 80. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz, y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías, como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua y recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban: ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo, y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Nuevamente, hoy celebramos la solemnidad de la Natividad de Juan el Bautista, que lleva el título de precursor de Jesús. Él es quien prepara el camino para la venida de Jesús y después se hace a un lado. Ahí Juan nos manifiesta una idea muy clara de cuál es su misión: de preparar el camino, anunciarlo, identificarlo, y después hacer eso a un lado para no convertirse en un obstáculo para la misión que Jesús le ha dado. O sea, porque a veces, ya sea por los halagos, por los aplausos de la gente, a veces queremos meternos en una situación que no nos pertenece, ¿no? Y Juan tenía su misión claramente definida: preparar, identificar y después hasta un lado, porque tu misión es solamente eso. Y en esto Juan manifiesta la humildad de saber claramente quién es y para qué fue enviado. ¿Cuáles son los principios de Juan el Bautista? Recordamos que los padres de Juan el Bautista son Zacarías y su madre es Isabel. Y ellos eran ya avanzados en edad y sin embargo Dios no les había concedido un hijo. Una mujer que no tenía hijos pues era vista en la comunidad judía como una mujer que ha sido castigada por Dios por X motivos, ¿no? Entonces era una mujer desdichada, con una vergüenza social, ¿no? Y este era el caso de Isabel, que en su vejez pues no tenía hijos y ante la sociedad judía de aquel entonces pues era vista como alguien olvidada de la gracia de Dios, ¿no?
y Dios en la vejez de esta pareja los sorprende. Y estos detalles son muy interesantes en el Evangelio de Lucas porque nos quiere dar a entender claramente una cosa, ¿no? Que el nacimiento de Juan es por intervención divina, por dos razones muy claras. Una, ya están en edad avanzada, o sea, ya están por encima de la posibilidad de engendrar hijos. Dos, Isabel se nos dice que es infecunda. Así que por estas dos razones el evangelista Lucas nos dice de que el nacimiento de Juan es por intervención divina y no puede haber otra causa que explique su existencia, ¿no? También hay un cierto paralelo con el nacimiento de Jesús. Recordamos que el nacimiento de Juan fue anunciado a su padre Zacarías cuando él estaba o le tocó el servicio sacerdotal en el altar del incienso en el lugar más sagrado dentro del templo de Jerusalén. Y ahí viene el ángel y le anuncia la venida o el nacimiento de este hijo tan esperado que ya en su vejez quizás se habían olvidado, ¿no? Y la gran sorpresa, y es ahí donde yo interpreto esto, pues el sentido de humor de Dios, ¿no? Que viene cuando menos no lo esperamos. Y por eso Zacarías se pregunta, pero ¿cómo va a ser posible si mi esposa y yo estamos en edad avanzada y mi esposa es infecunda, ¿no? ¿Cómo va a ser posible esto, no? Y a causa de estas preguntas, pues el ángel le dice a Zacarías que va a quedar mudo hasta que no nazca, hasta que no se realice esa profecía, esa anunciación que el ángel le da en nombre de Dios. En el caso de Jesús también el nacimiento es anunciado a María por el mismo ángel que viene a María y le anuncia que Dios la ha escogido para ser madre de nuestro Señor. Y aunque María también le hace esa misma pregunta, ¿no? ¿Cómo será si yo soy virgen, si aún no tengo relaciones con hombre y aún con su prometido a José, ¿no? Sin embargo, la reacción del ángel es muy diferente a la reacción con Zacarías. A Zacarías le dice que quedarás mudo hasta que no se realicen estas promesas. Pero a María simplemente le dice, no te preocupes María, el Señor te cubrirá con su sombra y el hijo que van a nacer será un santo, ¿sabes? Porque es por obra de Dios, ¿no? No sé, para mí lo veo como una curiosidad, ¿no? Quizás porque Zacarías es avanzado en edad, es un sacerdote y debería de saber mejor de hacer esas preguntas. María es una jovencita, ¿no? Que aún apenas está en el principio de su vida y en el caminar con Dios, pues quizás también, ¿no? Y quizás por eso el ángel es más, más considerado con María y no tanto con Zacarías. Y aquí tenemos el paralelo entre Juan y Jesús, que los dos nacimientos fueron anunciados. En el Evangelio de hoy tenemos el nacimiento de Juan, donde se nos dice... este evangelio viene justo después de la visita de María a Isabel. María no está presente en el nacimiento de Juan. Aquí así podemos descartar esa idea de que María fue para asistir a Isabel en su parto o en el nacimiento de su hijo, ¿no? No, María se marcha antes del nacimiento. Dice... Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, estas palabras son muy interesantes. Recordamos lo que mencioné antes de que una mujer sin hijos era una mujer desgraciada, o sea, de que no estaba favorecida por Dios. Y sin embargo, Dios tuvo misericordia de ella aún en su edad avanzada, aún en su vejez, ¿no? Son palabras que confirman lo que ya el evangelista Lucas nos ha dicho. Y después viene la circuncisión del niño a los 8 días. Y es ahí cuando se le da el nombre al niño que va a ser circuncidado. Y tanto Isabel como Zacarías se oponen porque, recordamos, Zacarías aún está mudo, no puede hablar. Y le preguntan a María, ¿cuál será el nombre que le pondrán? A Isabel le preguntan, Isabel dice, su nombre es Juan, porque es el nombre que el ángel le reveló a Zacarías. Así que porque es una intervención de Dios, entonces este niño será marcado también con su nombre,
según esta intervención divina, para aclarar las cosas de que esto es obra de Dios y no obra del hombre. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llamará, entonces no le hicieron caso a Isabel. O sea, no les bastó el testimonio de Isabel, como lo veremos también en la resurrección, que no les creyeron a las mujeres cuando dieron su testimonio acerca tanto de la tumba vacía como de la resurrección de Jesús, ¿no? Y aquí podemos ver claramente que simplemente el testimonio de una mujer no era aceptado, como tristemente aún hoy en día el testimonio de una mujer no es igual a un testimonio de un hombre aún dentro de la iglesia. Entonces le dan una tablilla a Zacarías y le dicen cuál es el nombre del niño, y Zacarías confirma lo que Isabel les dijo, ¿no? Su nombre es Juan, y la gente, los parientes y los vecinos se quedaron maravillados acerca de esto, ¿no? Y después se le suelta la lengua a Zacarías. Zacarías alaba, glorifica a Dios primeramente por el hijo que les ha dado, les ha quitado la vergüenza social al concederles este hijo que quizás ya se habían olvidado de pedirle en oración a Dios, ¿no? Y en su vejez Dios los sorprende dándoles este hijo que tendrá una misión muy específica. Dice, un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban, ¿qué va a hacer de este niño? O sea, ¿qué es lo que Dios tiene planeado para este niño? Y en realidad podemos decir estas palabras de cada criatura que nace, ¿no? Puesto que si vemos de que toda criatura es un acto de gracia, o sea, de que es un don de Dios, en cierta manera podemos hacer las mismas preguntas sobre cada criatura, ¿no? Particularmente si los formamos según lo que Dios dice que son por medio de nuestro bautismo, ¿no? Que son hijos e hijas amados de Dios y que por tanto ante los ojos de Dios tienen una vida única y singular, ¿no? Pero tristemente a veces no los formamos con esa identidad y dignidad como hijos e hijas de Dios, aún después de ser bautizados. Si esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Y después vienen unas palabras muy interesantes acerca de Juan, ya un poco más adelante el Evangelio. No son palabras que siguen directamente del nacimiento, sino que son palabras que se comentan, que el evangelista Lucas comenta ya en el crecimiento de este niño Juan. Dice, el niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Estas son palabras muy interesantes porque recordamos de que cuando Juan el hombre viene con su misión de preparar el camino, anunciar al Mesías, él sale del desierto, vive en el desierto, y se cree de que Juan el Bautista salió de una de las comunidades esenias de aquel tiempo. En tiempo de Jesús habían por lo menos 3 o más grupos que eran parte de la comunidad judía. Uno de ellos eran los fariseos, ¿no? Y ahí podemos incluir también los escribas, la mayoría de los escribas eran fariseos, pero no todos los escribas eran fariseos. Y eran los más apegados a las Sagradas Escrituras, la totalidad de lo que hoy en día llamamos el Antiguo Testamento, ¿no? Y también los comentarios de famosos rabinos. Después teníamos a los saduceos, que eran la clase privilegiada, la clase sacerdotal, la clase adinerada, ¿no? Que solamente creían en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, ¿no? Y después teníamos a los esenios, que era un grupo separatista que veía al resto de la comunidad judía como muy corrupta, particularmente la comunidad judía que vivía en pueblos y ciudades. Por eso los esenios se habían separado y habían creado comunidades aparte. Y se cree que Juan el Bautista salió de estas, o se formó en una de estas comunidades esenias por no solamente su estilo de vida, sino también la forma en que predicaba, una forma muy radical, ¿no? Una forma que no permitía vacilo, o eres o no eres, ¿no? Y la forma directa con la cual predicaba, que
también desconcertó y pues incomodó a muchos en la comunidad judía, aunque muchos lo veían como un profeta, al estilo de los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Y en esto Juan, en cierta manera, es un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Él prepara el camino, pero después se hace a un lado para no ser un obstáculo para aquel a quien él viene o fue enviado para anunciar. Y nosotros como cristianos en realidad tenemos que seguir el papel de Juan el Bautista, porque como discípulos de Jesucristo somos llamados a preparar el camino para que otros vengan y tengan este encuentro con Jesús, ¿no? Y al conocerlo, pues amarlo, y al amarlo, servirlo, el cual es nuestra vocación por excelencia. Y esto es lo que Juan el Bautista nos modela para nosotros, ¿no? De no ser un obstáculo para Jesús, de no ser un obstáculo para Dios en las vidas de otros, sino un puente, alguien que acerca a otros y después hasta un lado, porque el trabajo de conversión lo lleva a cabo Dios y no nosotros. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.